11 de junio de 1944, 2:20 de la madrugada. Al norte del río Vire, Normandía. Un denso manto de niebla se aferraba a los setos y presionaba contra los estrechos caminos rurales que serpenteaban a través del paisaje devastado. La noche no tenía horizonte. Cielo y tierra se fundían en una sola masa turbia. Las patrullas avanzaban lenta e inseguramente a cada paso. Los exploradores alemanes aprovechaban la oscuridad para infiltrarse en las brechas del frente y vigilar las posiciones aliadas con precisión experta. Cada patrulla que regresaba tarde obligaba a los comandantes a posponer el bombardeo de artillería. Toda tropa que calculaba mal la distancia se arriesgaba a ser alcanzada directamente por el fuego cruzado. El terreno castigaba incluso el más mínimo error. La lluvia del día anterior había convertido los setos en arroyos poco profundos. Las botas resbalaban. Los rumbos se desviaban. La cronometración fallaba. Los hombres que habían marchado con perfecta disciplina durante el día perdían la noción de la distancia en cuanto la niebla les oscurecía la visión. Este problema aquejó a las unidades aliadas desde los primeros desembarcos. Los movimientos nocturnos exigían precisión. El campo de batalla la negaba. El sargento Thomas Miller se encontraba al borde de un barranco, escuchando. Sostenía el mapa en la mano, pero no lo miraba. El papel no podía ayudarle en ese caso. Esperó a que los hombres que lo seguían se calmaran. La lluvia repiqueteaba contra su casco a intervalos lentos e irregulares. Contaba cada latido sin pensar. Lo hacía desde niño, cuando trabajaba en un molino rural junto a un arroyo poco profundo cerca de Cedar Falls. El molino utilizaba un sencillo sistema de tazas de agua para controlar el flujo. Una taza de hojalata se encontraba debajo de un desagüe, llenándose y volcándose a un ritmo predecible. Incluso de niño, Miller aprendió a medir la cantidad de agua solo por el sonido. La secuencia constante, el vaciado, el rellenado, siempre tardando lo mismo. Se convirtió en un hombre capaz de percibir un minuto sin reloj. Cuando se unió al ejército, llevaba consigo ese ritmo interior a todas partes. Lo guiaba en silencio. Le daba al caos una sensación medible. Su grupo aún no lo sabía. Solo sabían que estaban atascados de nuevo. La patrulla nocturna que los precedía ya llevaba 10 minutos de retraso. Las órdenes de Miller eran sencillas en teoría: avanzar desde el camino hundido hasta un huerto oculto cerca de una granja en ruinas, colocar un marcador para los observadores de artillería al amanecer y regresar antes de que las tropas de intervención alemanas exploraran la zona. La ruta era de 680 metros. En un día despejado, tardaban 8 minutos. Con niebla, 15 minutos o más. Algunos grupos regresaron con 40 minutos de retraso. Un grupo se desvió casi 1 kilómetro de su ruta y activó una trampa de bengalas. Ningún oficial culpó a las patrullas. La oscuridad oscurecía cualquier sentido de la orientación. El tiempo falló incluso antes de que fallara la dirección. Miller se agachó y apretó la mano contra la tierra húmeda. Volvió a escuchar. La lluvia caía irregularmente entre los setos. Las gotas golpeaban las hojas, luego el suelo, luego el borde de acero de la caja de raciones de su grupo, que alguien había colocado junto a sus mochilas. El suave tic-tac metálico resonaba por el sendero. El patrón se repetía con extraña regularidad, a pesar de que las gotas eran desiguales. La caja era pequeña y poco profunda. El agua se acumulaba rápidamente, se volcaba, se vaciaba y volvía a llenarse. El sonido formaba un ciclo. Miller controló el ritmo de su respiración. Se dio cuenta de que caminaba a un ritmo que podía mantener fácilmente. Se levantó y regresó con sus hombres. El cabo Avery fue el primero en levantar la vista. El grupo estaba sentado en cuclillas, con los cascos calados hasta la cara y los rifles apuntando a los setos. Cada hombre esperaba una señal que no provendría del mando. Miller los observó. Estos hombres habían marchado bajo fuego de artillería. Habían cruzado campos abiertos bajo fuego de ametralladora. Pero una patrulla nocturna en la niebla los inquietó más que cualquier disparo de fusil. Temían perder la orientación. Temían llegar demasiado tarde. Temían lo desconocido que les esperaba. Miller habló en voz baja para que no lo oyeran. Les explicó que debían cambiar sus movimientos. Debían imitar su ritmo. No el oficial, sino el suyo. Les indicó que respiraran al ritmo que él marcaba. No dio una explicación extensa. Observó sus reacciones. Confusión. Duda. Algunas miradas de desprecio. Los líderes de patrulla que usaban métodos experimentales rápidamente adquirían notoriedad.
A Miller no le importaba. Necesitaba resultados. Necesitaba un método que ni siquiera la niebla pudiera penetrar. Avery frunció el ceño. Contar pasos funcionaba en los entrenamientos, pero no en las patrullas reales. El barro les dificultaba el paso. El miedo los impulsaba hacia adelante. El agotamiento los frenaba. Los hombres perdieron la concentración. Miller sabía todo esto. También sabía que el ejército consideraba las distancias mensurables, no intuitivas. Los manuales oficiales usaban escalas de mapas y rumbos de brújula. Asumían condiciones ideales. Las selvas del Pacífico y los setos de Normandía desafiaban cualquier ideal. Los soldados necesitaban algo interior, no exterior. Algo que ninguna niebla pudiera ocultar. Miller se golpeó el lateral del casco con 2 dedos al ritmo exacto de la taza de hojalata. Toc. 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 Continuó hasta que reconocieron el patrón. Entonces les indicó que caminaran a ese ritmo, ni más rápido ni más lento. Les dijo que mantuvieran una zancada constante. Les dijo que mediría 680 metros a ese ritmo. El grupo volvió a intercambiar miradas. Nadie creía que tal precisión fuera posible en esa oscuridad. Pero confiaban en Miller. Nunca alzó la voz. Nunca entró en pánico. Nunca tomó decisiones precipitadas. Siguieron su ejemplo. Formaron una fila. Miller fue el primero en entrar en la niebla. Tras ellos, los setos se cerraban. El mundo volvió a sumirse en la oscuridad. La lluvia repiqueteaba en las ramas y goteaba suavemente sobre sus cascos. Miller marcaba el ritmo. Cada paso estaba perfectamente sincronizado. El ritmo se convirtió en un ancla sólida. Todos se adaptaron instintivamente a él. Su respiración se calmó. Sus pasos formaron un patrón constante y uniforme. El grupo notó la diferencia de inmediato. La dirección seguía dependiendo de la brújula de Miller, pero por primera vez en días, el ritmo, la distancia y la longitud de la zancada se sentían estables. Nadie se desvió hacia adelante ni hacia atrás. Nadie perdió el ritmo. Llegaron a la primera bifurcación del camino. Miller apretó el puño. La columna se quedó paralizada. Contó el tiempo. Comprobó su ubicación de memoria. Giraron a la izquierda. La niebla se disipó brevemente y luego volvió a cerrarse. El grupo siguió adelante. Su miedo se disipó. El ritmo les dio estabilidad. Les proporcionó una brújula interior que la noche no pudo borrar. Esta fue la primera patrulla donde Miller implementó plenamente el ritmo. El mando había rechazado sugerencias previas que había hecho en las sesiones informativas. Lo consideraban demasiado abstracto. Preferían los instrumentos. No vieron el campo de batalla que él vio. No oyeron el ritmo que él oyó. La niebla robó a los hombres toda certeza. Miller lo reconstruyó paso a paso. La tropa se adentró más en la espesura, aún al ritmo marcado por Miller. El terreno se estrechaba a su alrededor. Los terraplenes de tierra a ambos lados se elevaban hasta la cintura, repletos de raíces centenarias y capas de tierra. Normalmente, los hombres tropezarían allí, frenados por el terreno irregular y el silencio opresivo que acompañaba a la espesa niebla, pero ahora se movían con control. El ritmo actuaba como una guía silenciosa. Nadie abandonó la formación. Nadie se acobardó. Incluso el recluta más joven, aún temblando por su primera semana de combate, se mantuvo firme. Miller observaba esto con el rabillo del ojo. El método estaba funcionando mejor de lo esperado. El ritmo neutralizaba el pánico. Reemplazó el habitual movimiento descoordinado con un solo ritmo compartido. El grupo llegó a una curva cerrada, una característica que a menudo hacía que las unidades se desviaran demasiado y perdieran la noción de su entorno. El terreno descendía suavemente. El lodo se acumulaba en el interior de la curva. Este punto ya había desperdiciado incontables horas de patrulla. Cuando los hombres ajustaron sus pasos para evitar resbalones, su juego de pie se volvió errático. El mando trató este problema como un peligro inevitable. Miller rechazó esta opinión. Mantuvo el ritmo sin cambiar de paso. Los hombres lo siguieron, cambiando el peso, pero no el ritmo. Se movieron como una sola máquina por un terreno diseñado para confundirlos. La niebla se espesó hasta convertirse en un muro lechoso. Su mundo se redujo a la distancia de un brazo, pero se mantuvieron en fila. Miller recordaba sus paseos por las orillas del arroyo de Iowa antes del amanecer.
Aún sabía que el molino producía harina limpia solo cuando el flujo de agua era preciso. Unos segundos demasiado rápido o demasiado lento resultaban en grumos que inutilizaban lotes enteros. Había aprendido a confiar en el ritmo con poca visibilidad. Temprano por la mañana, una espesa niebla se elevaba del arroyo, oscureciendo por completo la rueda del molino. Solo el goteo en la taza de hojalata le indicaba que el flujo de agua no había disminuido. Este recuerdo lo guiaba ahora. Los soldados necesitaban un ritmo interior. La oscuridad no podía atenuarlo. Llegaron al punto donde las patrullas anteriores habían superado la distancia en más de 100 metros. Un estrecho pasillo se cruzó en su camino y desapareció entre las espesas zarzas. Miller se detuvo de nuevo. Levantó una mano y los hizo bajar al silencio. La niebla traía un leve movimiento desde el este, tal vez una patrulla alemana cambiando de posición. Nada claro. Nada cerca. Habló en voz baja. Instruyó a su grupo para que marchara con precisión en la siguiente sección. Les ordenó acortar la distancia, reducir el ruido y mantener un ritmo aún más silencioso. Avery repitió la orden a lo largo de la línea. Miller reanudó el paso. 78 pasos. En el 79º, hizo una breve pausa. Eso marcó el cambio de altitud. Lo sintió a través de las vibraciones de sus botas. Continuó, confiando más en su ritmo que en su visión. El huerto debía estar más adelante, oculto tras un seto fino. Debían colocar el marcador de artillería antes del amanecer. El mando necesitaba coordenadas precisas para la descarga matutina. Si el marcador se colocaba mal, los proyectiles se quedarían cortos. Sus propias trincheras ya habían sufrido bajas a principios de semana debido a errores de sincronización. Miller se negó a añadir otro error. El grupo se detuvo cuando él volvió a levantar la mano. Se agachó y tocó el suelo. Húmedo. Firme. Sin agua estancada. Estaban cerca. Escuchó el suave susurro de las hojas, conmovido por el ligero cambio de altitud. Allí estaba. Un cambio en la corriente de aire marcaba el límite del huerto. Condujo al grupo 15 pasos más, con paso mesurado. El seto se abrió. Un ligero aroma a manzanas mojadas se filtró entre la niebla. Habían llegado a su destino con precisión milimétrica. Avery respiró aliviado. Había recorrido esa ruta muchas veces. Incluso grupos experimentados habían pasado por alto el huerto por un amplio margen. Miller dejó que los hombres descansaran mientras colocaba la pizarra en una depresión poco profunda, orientada al este. Fijó las esquinas con piedras y ramas para evitar que la tela ondeara. La pizarra reflejaría la primera luz del amanecer lo suficiente para que los observadores la vieran. Comprobó la posición 2 veces y luego se unió al grupo. Su viaje de regreso requería la misma precisión que el de ida. Las patrullas alemanas solían salir antes del amanecer. Si el grupo regresaba demasiado tarde, corrían el riesgo de cruzar una ruta utilizada por exploradores enemigos. Miller les ordenó marchar en la misma línea. Él marcó el mismo ritmo. Desanduvieron sus pasos con la misma precisión. Al llegar a la hondonada, la niebla se había disipado un poco, lo suficiente como para distinguir las siluetas de setos lejanos como tenues manchas. El grupo aseguró el carril y esperó. El mando preveía una patrulla de 40 minutos. Miller regresó a los 22 minutos, casi exactamente en el objetivo. El teniente Barnes pareció asombrado cuando Miller anunció que habían completado la patrulla. Barnes miró 2 veces su reloj. Dudaba de la precisión de la estimación de la distancia. Miller repitió con calma los detalles, el huerto, la posición, la señal. Barnes asintió con escepticismo, asumiendo que la suerte había influido. No había visto a la patrulla desviarse de su rumbo ni una sola vez. No los había observado manteniendo el mismo ritmo en la densa oscuridad, que parecía un muro. Más tarde esa mañana, los observadores de artillería confirmaron la posición precisa del tablero de objetivos. No solo aproximadamente. Exactamente. Los proyectiles impactaban en su objetivo con una dispersión constante. Barnes miró disimuladamente a Miller, pero no dijo nada públicamente. Los oficiales se resistían a respaldar métodos que no controlaban. Miller lo esperaba. No había creado él mismo el ritmo de adquisición de objetivos. Lo había creado porque los hombres morían cuando la sincronización era incorrecta. Esa noche, otra patrulla intentó la misma ruta, pero sin el ritmo de Miller. Regresaron tarde otra vez. Se desviaron más de 100 metros hacia el norte y casi llegaron a un puesto de observación avanzado alemán.
Solo una repentina ráfaga de viento reveló el resplandor de un cigarrillo enemigo y les dio tiempo para retirarse. Barnes comenzó a reconsiderar su decisión. Le preguntó a Avery sobre la patrulla. Avery le dio una explicación detallada. Repitió los pasos. Mencionó el ritmo. Barnes frunció el ceño. Le dijo que la idea no parecía fiable. Pero no podía ignorar los resultados. 2 días después, un vasto banco de niebla cubrió todo el sector. El mando pospuso varias patrullas. El riesgo de desorientación era demasiado alto. Sin embargo, Miller solicitó permiso para dirigir uno de los vuelos de reconocimiento. Barnes dudó. La última patrulla exitosa había sido la de Miller, pero aprobar un método no oficial significaba asumir la responsabilidad en caso de fracaso. Barnes dio su consentimiento a la misión con un breve y reticente asentimiento. El grupo se reagrupó en la hondonada. La niebla era más densa que antes, una barrera blanca impenetrable. Incluso los exploradores más experimentados tenían dificultades para detectar movimiento a más de 1 metro de distancia. Miller se dio un ligero golpecito en el casco. El mismo ritmo de antes. Los hombres lo sintieron grabado casi al instante en sus cuerpos. El miedo dio paso a una tranquila preparación. Avanzaron al unísono. Esta misión requería una ruta más larga. Casi 1 kilómetro a través de setos, luego un arroyo poco profundo y, finalmente, un conjunto de antiguos cimientos de piedra. Los alemanes utilizaron estas ruinas para probar rutas de infiltración. Los aliados necesitaban información precisa sobre la distancia para planificar contraposiciones. Desde el desembarco, ninguna tropa había llegado a tiempo a las ruinas. Miller levantó una mano. La patrulla empezó a moverse. El ritmo los adentró de nuevo en la niebla. La niebla envolvió al grupo una vez más mientras avanzaban por el largo seto. El silencio parecía más opresivo que antes. Incluso el leve susurro de los insectos o el crujido de las hojas se perdía en la densa humedad. Los hombres marchaban con los cascos bajados y los rifles apuntando hacia adelante, cada uno siguiendo el ritmo constante de marcha de Miller. El paso se mantuvo constante. Ni siquiera el barro, que solía interrumpir el ritmo, pudo impedir su avance. Miller contaba sus pasos al ritmo que lo había guiado desde sus días en el molino. A cada paso, observaba los cambios en el terreno. El cruce del arroyo se acercaba. Tenían que calcular el tiempo justo para descender la presa sin perder el ritmo de marcha. Cuando Miller detuvo al grupo, se agachó y tocó el suelo de nuevo. Más suave. Más húmedo. El aire olía ligeramente a agua corriente. El arroyo se extendía ante ellos, oculto entre la niebla que flotaba en lentas olas sobre los setos. Les indicaba a los hombres que se acercaran. El descenso requería un cuidadoso reparto del peso. Debían mantener el ritmo incluso en el terreno irregular. El grupo lo siguió por la corta pendiente. Sus botas se hundieron hasta la mitad en el suelo blando, pero su ritmo se mantuvo inalterado. El ritmo de Miller los llevó a través del estrecho puente de madera, justo lo suficientemente ancho para un hombre a la vez. El tablón estaba resbaladizo por la niebla. Un solo paso en falso haría que alguien cayera al agua fría, rompiendo el silencio y delatando a la patrulla. Cada soldado cruzó el puente con deliberada precisión. La tabla crujió bajo el peso, pero resistió. Miller mantuvo el ritmo incluso mientras caminaba, dejando que la vibración de la tabla confirmara su paso con cada paso. Cuando el último hombre llegó a la otra orilla, la niebla se espesó de nuevo hasta convertirse en una densa pared. El sendero más allá del arroyo era conocido por sus giros abruptos. La mayoría de las patrullas tuvieron dificultades allí. Se desviaron hacia el este, luego corrigieron el paso y terminaron dirigiéndose hacia los puestos de escucha alemanes. Miller se mantuvo ligeramente a la izquierda, calculando sus pasos con la cuenta exacta que había memorizado. Calculaba la distancia no por la vista, sino por el paso. Con cada giro exitoso, los hombres detrás de él se sentían más seguros en el patrón. El terreno era llano. Las raíces lo entrecruzaban. Las ramas de los setos formaban un túnel. El grupo avanzaba casi en silencio. Incluso su equipo parecía más silencioso, como si siguieran la disciplina interior que Miller les había inculcado. La niebla hacía que el túnel pareciera interminable. Los hombres solo podían ver las botas del soldado que tenían delante. No importaba. El ritmo los mantenía alineados. La respiración y los pasos estaban sincronizados. El miedo dio paso a la serena concentración. A 700 metros, el sendero se bifurcaba en 3 direcciones posibles.
Ningún grupo había transitado con seguridad por ese cruce en la densa niebla. A la luz del día, todas las direcciones parecían idénticas, y ahora los setos eran meras sombras. Incluso los guías de patrulla más experimentados habían calculado mal el giro correcto. Miller levantó la mano. El grupo se quedó paralizado al instante. Repasó el ritmo. Con las suelas de sus botas, sintió la ligera pendiente a la derecha. Esta pendiente no debería estar presente en el camino correcto. En cambio, giró a la izquierda y los condujo hacia el canal más estrecho. Avery lo siguió con silenciosa incredulidad. Había visto oficiales discutir sobre mapas durante 20 minutos en esa misma intersección. Miller eligió el camino después de tocar el suelo durante 3 segundos. El grupo se adentró más en el pasillo. Las enredaderas les rozaban los hombros. La niebla se movía en lentas oleadas, distorsionando las distancias. Algunos hombres redujeron el paso instintivamente, pero el ritmo los hizo volver a su posición. Miller mantuvo un paso firme. Cruzaron el pasillo antes de que la tensión pudiera desestabilizar a alguien. A lo lejos se extendían los desmoronados cimientos de piedra. Los alemanes los usaban para probar rutas de infiltración. A menudo colocaban puestos de escucha cerca de las ruinas. Para alcanzarlos, no bastaba con medir la distancia con precisión. Se requería un silencio absoluto, como el grupo nunca antes había experimentado. Miller aminoró el paso. Los hombres se adaptaron sin dudarlo. Sus pasos se acortaron. Su respiración continuó con el nuevo ritmo. A 940 metros, Miller se detuvo de nuevo. La niebla se disipó lo suficiente como para revelar siluetas sombrías. Ante ellos se alzaban las ruinas, bajas y desmoronadas, cubiertas de musgo y enredaderas. El grupo se acurrucó tras un seto. Oyeron débiles voces alemanas. 2 soldados hablaban en voz baja, tal vez discutiendo las tareas de patrullaje para la noche. Miller levantó el puño. El grupo se quedó paralizado. Escuchó atentamente las indicaciones. Los alemanes estaban al oeste, no justo delante de ellos. Esto les dio una pequeña oportunidad para avanzar. Miller indicó a 2 exploradores que avanzaran. Se deslizaron por el seto, agachados y con un control deliberado. Sus movimientos respondían a un ritmo lento e interno. Incluso su reptar seguía este patrón. Los exploradores llegaron a los cimientos de piedra y se aseguraron de que ningún guardia alemán estuviera observando la entrada abierta. Miller guió a los hombres restantes hacia adelante. Llegaron a las ruinas con una precisión notable, exactamente a 1000 metros de su punto de partida. La sincronización coincidió casi a la perfección con el cálculo interno de Miller. Se refugiaron tras un muro derrumbado. Su tarea consistía en registrar las características clave del terreno dentro de las ruinas y confirmar si los exploradores alemanes utilizaban una trinchera oculta cercana. Miller examinó el terreno. Las huellas en el barro indicaban un movimiento alemán frecuente. Observó la dirección de las huellas. La trinchera se encontraba al suroeste, justo donde el mando sospechaba que estaba, pero nunca la había confirmado debido a repetidos errores de patrulla. Un ruido repentino atravesó la niebla. Un soldado alemán se acercó a las ruinas, tarareando. Miller hizo un gesto brusco. El grupo se cubrió tras el muro. El soldado se acercó a 2 metros de ellos. Si alguno de los hombres se hubiera movido antes, lo habrían traicionado. El soldado se detuvo. Encendió un cigarrillo. La llama titiló a través de la niebla, proyectando un tenue resplandor sobre las piedras. Por un instante, el peligro flotó en el aire. Si se aventuraba unos pasos más adentro de las ruinas, podría ver el codo de Avery, apenas oculto por una roca cubierta de musgo. El ritmo mantuvo al grupo estable. Nadie respiraba demasiado rápido. Nadie cambió de postura. El soldado respiró hondo 2 veces y luego regresó al puesto de escucha. El grupo esperó unos segundos antes de volver a moverse. Miller dio otra señal. Comenzaron el regreso, al mismo ritmo. El viaje de regreso exigió la misma precisión. La niebla se espesó. Sus sentidos se sentían entumecidos. Solo su ritmo interior permaneció constante. Los llevó a través de la intersección, a través del arroyo y cuesta arriba. Llegaron al sendero hueco con la misma precisión que antes. Al salir de la niebla, Barnes los esperaba con un reloj en la mano. Miró a Miller, luego a los hombres que estaban detrás de él. Volvió a mirar su reloj. 27 minutos antes. No tarde. Antes.
Ninguna patrulla había cubierto jamás la ruta completa más rápido de lo previsto, sobre todo con niebla densa. Barnes comprendía lo que eso significaba. El ritmo de Miller funcionaba. No por casualidad. No por suerte. Sino por diseño. Sin embargo, Barnes dudó en respaldarla. La doctrina exigía instrumentos de precisión, no un ritmo interno inspirado en una taza de hojalata. Pero los resultados no podían ignorarse. Miller acababa de demostrarlos 2 veces. Tras la patrulla, Barnes llamó a Miller a la tienda de mando. Las paredes de la tienda temblaban levemente con el viento que azotaba los campos. La luz de las linternas parpadeaba sobre los mapas fijados a tablas de madera. Los oficiales discutían sobre los planes de despliegue de la artillería y las estimaciones de bajas. Las patrullas nocturnas se habían convertido en una fuente constante de retrasos. Cada regreso tardío requería revisiones. Cada desviación perturbaba la coordinación. Barnes estaba de pie junto a una mesa llena de informes húmedos, todos documentando intentos fallidos de navegación durante operaciones con niebla. Leyó el último informe del equipo de observación, que confirmaba la precisión de las notas de Miller sobre los cimientos de piedra. Distancias. Rumbo. Patrones de movimiento del enemigo. Todo coincidía casi a la perfección con la información. Miró a Miller. Quería una explicación que pudiera incluir en un informe. Algo técnico. Algo oficial. Miller no dio nada por el estilo. Describió el ritmo. Describió los pasos individuales de un ciclo interno. Barnes frunció el ceño. Lo llamó interesante, luego poco científico. Miller aceptó la crítica. El punto crucial era que funcionaba incluso en condiciones donde los instrumentos fallaban. Después de unos momentos, Barnes lo despidió. Dijo que lo discutirían de nuevo después de más observaciones. Esto significaba que el método seguiría siendo no oficial. El ejército necesitaba pruebas de más de una patrulla. Miller regresó a su grupo sin quejarse. La noticia del ritmo se extendió por los trenes circundantes. Los soldados le preguntaron a Avery qué habían hecho diferente. Avery intentó explicarlo sin parecer imprudente. Describió el ritmo, la respiración, la concentración en el movimiento interior. Algunos hombres rieron. Otros pensaron que era superstición. Algunos sintieron curiosidad. Ya se habían perdido en la niebla antes. Conocían la impotencia de adentrarse en la oscuridad sin poder calcular la distancia. Estos hombres escucharon atentamente. Preguntaron si el ritmo se podía enseñar. Avery les dijo que requería disciplina, no talento. 2 noches después, una densa niebla volvió a cubrir el valle. La artillería alemana bombardeó las posiciones avanzadas, obligando a las patrullas aliadas a modificar sus rutas. Barnes se acercó a Miller cerca de los camiones de suministros. Le preguntó si el ritmo podía servir de guía para una unidad de reconocimiento de 2 hombres. Miller aceptó. Barnes dio el visto bueno, pero advirtió que, de no hacerlo, habría que volver a los procedimientos habituales. Miller reunió a los hombres, incluyendo a un segundo grupo que no conocía su técnica. Les explicó el patrón de marcha, golpeándose suavemente el casco. Al principio, al nuevo grupo le costó mantener el ritmo. Sus pasos eran irregulares y su respiración descoordinada. Miller los corrigió con breves instrucciones: acorta los pasos. Cuenta cada paso al ritmo. No fuerces el ritmo. Deja que fluya con tu movimiento. Entrenaron durante 20 minutos en un estrecho camino de tierra. El nuevo grupo se formó lentamente. No a la perfección, pero lo suficiente para que Miller pudiera intentar la misión. Condujo a ambos grupos a través de la niebla. Los primeros 100 metros revelaron la diferencia entre el entrenamiento y la realidad. El nuevo grupo se desvió del rumbo. Su ritmo fluctuaba ligera y erráticamente. Miller lo redujo un poco. El ajuste ayudó. El nuevo grupo volvió a la formación. Su respiración se calmó. El ritmo los reorganizó. Llegaron a la primera intersección sin separarse. Este logro, por sí solo, sorprendió a algunos. La misión requería llegar a un depósito de municiones alemán al borde de un barranco. Los informes de inteligencia indicaban que el enemigo almacenaba municiones allí para ataques nocturnos a posiciones cercanas. Para llegar, Miller tuvo que sortear 2 empinadas cuestas, hierba alta y una hondonada estrecha con curvas impredecibles. Un paso en falso podía provocar una caída. Un cálculo erróneo de la distancia podía dejar a la patrulla expuesta. La niebla seguía siendo espesa.
La visibilidad era casi nula. Se acercaron al primer descenso. Miller hizo una señal de silencio. Presionó la mano contra el suelo. Húmedo. Firme. Contó el ritmo 2 veces. Luego guió a ambos grupos cuesta abajo. Sus pasos eran controlados, su ritmo constante. Algunas piedras resbalaron bajo sus botas, pero nadie perdió el equilibrio. Llegaron al fondo de la hondonada. La hierba les rozaba las rodillas. La niebla amortiguaba todos los sonidos, excepto su respiración regular. A 400 metros, Miller se detuvo de nuevo. El borde exterior del cañón se extendía muy cerca. Escuchó atentamente si fluía agua. Nada. Eso significaba que el cañón estaba seco. También significaba que los pasos podían resonar. Aminoró el paso de nuevo. Los escuadrones acortaron el paso para evitar hacer ruido. Siguieron a Miller al doblar la curva. El terreno se inclinaba. La niebla distorsionaba tanto los ángulos que algunos soldados perdieron la orientación momentáneamente. El ritmo los mantuvo en el suelo. Incluso el escuadrón más nuevo mantuvo la formación. Miller sintió que el terreno cambiaba de nuevo. El tramo final antes del depósito de municiones discurría a lo largo de la pared del desfiladero. Las tropas alemanas solían esconderse allí durante las operaciones de abastecimiento. Levantó la mano. Las tropas se arrodillaron de inmediato. Oyó un leve roce de metal. 2 soldados alemanes preparaban cajas de municiones. Sus voces resonaban por el desfiladero. Miller indicó silencio absoluto. Los hombres se quedaron paralizados. El ritmo permaneció en su interior. No se movieron. Ni un centímetro. Si una piedra hubiera rodado bajo una bota, los alemanes la habrían oído. Tras unos minutos, los alemanes completaron su tarea. Se adentraron más en el barranco, sin percatarse de que se encontraban a solo unos metros de 2 patrullas aliadas. Miller dio la señal. 2 exploradores se acercaron al escondite. Confirmaron la presencia de varias cajas. Municiones. Proyectiles. Minas. Las operaciones alemanas dependían de estos suministros para las incursiones nocturnas. La patrulla necesitaba cantidades y ubicaciones precisas para la planificación de la artillería. Miller inspeccionó el sitio. Memorizó la distribución. El ritmo en su mente correspondía a los pasos entre cada caja. 32 pasos desde la entrada hasta la primera pila. 17 desde esa pila hasta la segunda. 11 desde la segunda hasta la caja de la mina. Lo recordaba todo. No se llevó ningún cuaderno a la niebla. Escribir interrumpiría el ritmo. La memoria lo mantenía. Se retiraron por el mismo camino predeterminado. El nuevo grupo avanzaba con sorprendente calma. Sus dudas iniciales se habían desvanecido. Reconocieron el valor del ritmo. Vieron cómo la precisión en el tiempo sustituía a la confusión. Cruzaron la hondonada. Subieron la ladera. Regresaron al seto. A medida que la niebla comenzaba a disiparse hacia el amanecer, ambos grupos llegaron al hueco casi exactamente como Miller había predicho. Barnes esperó de nuevo. Miró su reloj. Le preguntó al nuevo líder del grupo cómo lograba navegar sin demora. El hombre dudó. Luego señaló a Miller. Dijo que el ritmo funcionaba. Barnes guardó silencio unos instantes. Luego anotó en su bitácora. Seguía negándose a considerar oficial el método. Pero ya no lo descartaba. Por la tarde, los rumores circulaban por todo el batallón. Algunos lo llamaban el ritmo de Miller. Otros, el ritmo de la taza de hojalata, por la extraña historia que Avery había contado sobre el goteo de agua en una taza de molino. Los soldados la repetían en sus trincheras y tiendas de suministros. La historia se extendió tanto que incluso hombres que nunca habían conocido a Miller preguntaban cómo aprender el ritmo. Miller ignoró la atención. Se concentró en la siguiente patrulla. La niebla volvió aún más espesa la noche siguiente. Todo el valle desapareció bajo un manto blanco que amortiguaba todo sonido. Las patrullas se detuvieron en seco en todo el sector. Los oficiales consideraron posponer las operaciones hasta que mejorara la visibilidad. Las unidades alemanas aprovecharon estas condiciones para reposicionarse sin ser detectadas. Cualquier retraso les daba mayor margen de maniobra para definir las líneas. El mando no podía permitirse el lujo de dudar. Necesitaban movimientos fiables. Necesitaban hombres que pudieran avanzar sin desorientarse.
Barnes recorrió las posiciones de la compañía con los dientes apretados. Sabía que solo una escuadra podía moverse con seguridad en estas condiciones. Encontró a Miller preparando el equipo cerca de un granero derrumbado. El sargento revisó las correas de los fusiles y redistribuyó la munición mientras la escuadra esperaba en silencio. Barnes le entregó un mensaje a Miller. Un puesto de escucha avanzado había quedado en silencio. 2 hombres. Sin contacto durante 3 horas. Su posición estaba cerca de una intersección clave de caminos utilizados por las patrullas nocturnas alemanas. Si el puesto de escucha había sido emboscado, los exploradores alemanes podrían aprovechar la brecha. Si los hombres seguían con vida, necesitaban ser rescatados. El mando no tenía instrucciones precisas para llegar a la posición a través de la niebla. Barnes le preguntó a Miller si su ritmo podía guiarlos. Miller accedió. Barnes autorizó la misión sin dudarlo. El grupo se reagrupó en la hondonada. La niebla reducía la visibilidad a menos de 1 metro. Incluso el seto más cercano se difuminaba hasta convertirse en una mancha pálida. Miller marcó el ritmo en su casco. El grupo se formó en silencio, listos. Cada hombre controlaba su respiración. Avanzaron con el mismo ritmo constante que los había guiado en cada patrulla desde la primera noche. La ruta al puesto de escucha atravesaba un terreno mucho más accidentado que en sus misiones anteriores. Senderos estrechos y sinuosos. Maleza densa que enganchaba a su equipo. Pequeñas subidas y bajadas repentinas. La niebla lo distorsionaba todo. Incluso la dirección de los sonidos se dispersaba. Miller dependía completamente del ritmo y de los sutiles cambios en la tensión del suelo. Medía sus pasos con la misma precisión con la que antaño había juzgado el flujo del agua en el molino. El ritmo en su cabeza permanecía inalterado. Avanzaron con cautela. Tras 200 metros, llegaron a una curva pronunciada, rodeada de espinos. Un error común en las patrullas. Muchos giraban demasiado pronto o demasiado tarde. Miller contó. A 52 pasos de la curva. Luego, una ligera pendiente. Sus botas lo confirmaron. El grupo lo siguió sin dudar. La niebla se espesó hasta que el aire les pareció un trapo húmedo en la cara. El sudor se mezclaba con la humedad. Incluso los soldados más experimentados sentían la creciente tensión. Pero el ritmo los impulsaba. Cada paso controlado. Cada respiración sincronizada con el paso. A 370 metros, Miller detuvo la línea. Algo andaba mal. El suelo se sentía compactado, a diferencia de lo que esperaba. Se agachó y pasó la mano por el suelo. Huellas. Frescas. No aliadas. Botas alemanas. Varias. Iban de oeste a este. Escuchó. La niebla no traía voces. Ni pasos. La patrulla debía de haberse movido antes. Miller alteró ligeramente el ritmo, ralentizándolo para reducir el ruido. El grupo se adaptó al instante. Habían aprendido a interpretar los cambios de ritmo sin instrucciones habladas. Siguieron avanzando. Tras 400 metros, deberían haber llegado a un claro utilizado por los observadores aliados. Miller se agachó de nuevo. El claro parecía demasiado estrecho. Esto significaba que el grupo se dirigía hacia el norte. La niebla había oscurecido la ladera. Miller ajustó su posición. 5 pasos a la izquierda. 3 pasos adelante. Reanudando el ritmo. El grupo se reorganizó con una precisión que sorprendió incluso a los más escépticos. Llegaron al límite del claro. Miller divisó rastros del puesto de escucha, una lata desechada, una huella de bota. Ambas recientes. Ambas aliadas. Los hombres habían estado allí hacía poco. Pero algo más yacía cerca, un rasguño en el suelo. Una señal de forcejeo. Miller levantó la mano. El grupo se arrodilló de inmediato. Escuchó. Un leve ruido metálico atravesó la niebla. Equipo alemán. Quizás estaban reposicionando los fusiles. Avanzaron con extrema precaución. El terreno descendía. La niebla se espesó, absorbiendo cada movimiento. Miller avanzó a tientas, buscando puntos de referencia. El suelo se ablandó. El aire, más frío. Llegaron a una zanja. Esta zanja servía de línea defensiva para el puesto de escucha. Los hombres apostados allí la habrían usado como refugio en caso de una emboscada. Pero la zanja estaba vacía. Miller siguió las huellas de botas.
Patrones desorganizados. Rastros de lucha. Buscó más a fondo. Entonces vio algo. Un trozo de una chaqueta de campaña rota enganchado en una rama espinosa. Tela aliada. Los dos hombres fueron arrastrados hacia el este, en medio de una densa niebla. Miller dio otra señal. El grupo cerró filas. Siguieron las huellas en el terreno alterado. Disminuyeron el ritmo para minimizar el ruido. La niebla hacía que todas las direcciones parecieran iguales. Solo el ritmo y la intuición de Miller sobre el terreno evitaron que se desviaran hacia territorio de patrulla alemana. Avanzaron 30 metros. Entonces lo oyeron. Una voz apagada. Débil. Tensa. Inglesa. Uno de los desaparecidos. El grupo se quedó paralizado. Miller hizo un gesto brusco. Se agacharon tras el seto. Unas figuras sombrías emergieron de la niebla. Siluetas alemanas. 4 soldados. Uno llevaba a un explorador aliado herido al hombro. El otro explorador yacía atado en el suelo. Miller analizó la situación. Los alemanes se encontraban en un cuello de botella. Un pequeño terraplén les ofrecía vistas. Parcialmente despejadas. El grupo podría cubrir la distancia en silencio si mantenía el ritmo. Miller ajustó el ritmo de nuevo. Un poco más rápido. Un avance controlado. Los hombres lo siguieron. Se movieron como uno solo a través de la niebla. Ni siquiera los alemanes, entrenados para detectar el más mínimo movimiento, notaron nada. Miller les indicó a Berry y a 2 fusileros que flanquearan por la izquierda. Mantuvo a 3 hombres cerca de él por la derecha. Avanzaron en cuanto el alemán que llevaba al explorador herido cambió de postura. Esta ligera distracción les dio la oportunidad. Miller llegó primero a su posición. Dio la señal. El escuadrón avanzó. 2 alemanes cayeron antes de poder reaccionar. Un tercero se dio la vuelta alarmado, pero el ritmo del ataque había acercado tanto al escuadrón de Miller que solo vio sombras antes de que Avery cargara. El último alemán intentó levantar el fusil. No disparó. La niebla se tragó casi por completo los sonidos de la batalla. Liberaron a los exploradores heridos. Uno tenía un brazo roto, el otro un culatazo en las costillas. Ambos pudieron caminar con ayuda. Miller marcó el ritmo del regreso. El grupo retrocedió a través de la niebla a la misma velocidad controlada. Incluso mientras ayudaban a los heridos, mantuvieron el ritmo. Al llegar al callejón, Barnes esperó de nuevo. Vio a los exploradores rescatados. Vio que el grupo había llegado antes de lo esperado. Por primera vez, su expresión cambió. Lo comprendió. No era improvisación. No era suerte. No era teoría. Era un sistema de navegación funcional basado en el ritmo humano. Uno que salvó vidas. La patrulla de rescate cambió el ánimo de todo el batallón. La noticia se extendió por todas las tiendas y trincheras. Los soldados relataron los detalles. 2 exploradores fueron rescatados con visibilidad nula. 4 alemanes fueron neutralizados sin una pelea ruidosa. Se completó una ruta completa antes de lo previsto. Todos los que escucharon la historia comprendieron su importancia. Los errores de navegación ya no parecían inevitables. La niebla ya no parecía insalvable. El ritmo de Miller había transformado la oscuridad en algo predecible. En algo medible. En algo humano. Los oficiales comenzaron a exigir instrucciones informales para sus grupos. Miller nunca daba sermones. Hacía demostraciones. Golpeaba el ritmo suavemente contra su casco o la culata del fusil. Enseñó a los hombres a sincronizar la respiración. Caminaba distancias cortas con ellos hasta que se asentaban. Corrigía su postura. Ajustaba el ritmo. El ritmo se convirtió en algo natural para muchos. Los soldados que antes andaban a tientas en la oscuridad ahora se movían con tranquila confianza. Algunos lo llamaban instinto. Otros, entrenamiento. El nombre, sincronización de la taza de lata, se extendió por el batallón. Nadie lo había pretendido. La frase simplemente encajó. Un ritmo creado al dejar caer agua en una taza guiaba ahora a los hombres en las situaciones más letales de la guerra. La técnica mejoró el rendimiento en cada patrulla. Se llegó a los puntos de encuentro a tiempo. Los puestos de observación recibieron informes de alcance precisos. La coordinación de la artillería se hizo más precisa. Las pérdidas de patrulla por desorientación disminuyeron hasta que los comandantes notaron la tendencia en los informes diarios.
Sin embargo, la técnica de la cronometría de la copa de lata nunca se incluyó en un manual. Los oficiales no podían describirla con términos estándar. No se basaba en instrumentos ni fórmulas. Se basaba en el ritmo interno de hombres que aprendieron disciplina antes de estudiar doctrinas. Se extendió silenciosa y eficazmente entre los grupos. A finales de julio, la unidad de Miller se adentró más en Normandía mientras las posiciones alemanas se desmoronaban bajo la presión. La niebla seguía apareciendo con frecuencia. En cada ocasión, las tropas, guiadas por el ritmo de Miller, navegaban a la perfección. La técnica se extendió a 2 compañías más. Algunos hombres ajustaron el ritmo a su propio ritmo. Otros siguieron la cadencia de Miller con precisión. A pesar de las variaciones, la esencia se mantuvo, precisión mediante un ritmo controlado. Cuando el batallón abandonó la zona de setos, la influencia de Miller persistió, aunque de forma informal. El nuevo terreno trajo consigo nuevos desafíos. Pero los soldados recordaban la confianza que el ritmo les había infundido. Llevaron ese recuerdo a batallas posteriores. Muchos atribuyeron su vida a esta técnica. Algunos hablaron de ella mucho después del fin de la guerra. Se convirtió en una de las innumerables innovaciones surgidas de la necesidad y desarrolladas por los soldados, no por las instituciones. Miller nunca buscó reconocimiento. Después de la guerra, regresó a casa y reanudó su trabajo en un molino reconstruido. El sonido del agua llenando una taza de hojalata le seguía resultando familiar. Nunca escribió sobre ese ritmo. Nunca afirmó haber ideado un método utilizado por docenas de patrullas. Su contribución permaneció en la memoria de los hombres que lo siguieron a través de la espesa niebla que hacía desaparecer el mundo a su alrededor. Recordaban cómo un simple ritmo, en medio del caos, restablecía el orden. Recordaban cómo un ritmo tranquilo y constante transformaba la navegación imposible en un movimiento preciso. Recordaban al hombre que les había enseñado que la oscuridad es medible.